From this area, Christopher Columbus set sail in 1492 with the Pinta, the Niña, and the Santa Maria. But where are we exactly? We're in southern Spain, in the municipality of Palos de la Frontera, about 100 kilometers from Seville. Columbus set sail on his first of 4 voyages to the Americas around here. You can see a full-scale replicas of his ships here. And understand how cramped it was on board during these long journeys into the unknown. His plan was to discover a new sea route to Asia, but as you know, that never happened. Let's go back in time and follow his footsteps before going to the Americas. His legacy made history, was celebrated, but it was and it is widely criticized. I'll show you how important Seville was for Columbus's travels, where he was buried, and what the historical archives reveal about Columbus. We'll also find out how his discovery of the Americas ushered in a new era. Our next stop is Seville, which played an important role in Columbus's journeys. In the 15th century, Seville was a wealthy city at the center of Spanish maritime trade. The riches were used to complete this magnificent cathedral in 1519, the largest Gothic church in Spain. There's also a connection to Columbus. More on that later. No money, no journey. And that was his problem. So he tried hard to find supporters for his ideas. The Royal Palace of Sevilla, the Real Alcázar, played a key role. Columbus and Queen Isabella of Castile had many discussions here. Other royal houses in Europe had refused to fund his journeys, but Queen Isabella of Castile decided to support him. The medieval palace is worth a visit. It's an amazing example of so-called mudéjar architecture, buildings constructed under Christian rule with Islamic influences. But who was Columbus really? Some think he was a brave explorer. Others think he was a violent conqueror and pioneer of colonialism. I hope to find answers with an expert. Historian Esteban Mira Caballos has written a book about Columbus and his era. ¿Qué tipo de persona era Cristóbal Colón? ¿Cómo lo describiría? Tenemos muchos datos sobre cómo era la personalidad de Colón. Era una persona tremendamente compleja, una persona a medio camino entre el medievo y el renacimiento. Su religiosidad, su profetismo, su filosofía, todo eso es muy medieval, pero también tiene elementos muy renacentistas, ¿no? Como su curiosidad, su afán de aventuras, su arrojo, todo eso sí que forma parte del Renacimiento. Las expediciones de Colón marcaron un punto de inflexión entre la Edad Media y la Edad Moderna. ¿Por qué? A partir del 12 de octubre de 1492, el mundo, el planeta Tierra, fue otro, cambió radicalmente. Hasta tal punto fue importante ese cambio que todos los historiadores interpretamos que la Edad Moderna empieza el 12 de octubre de 1492. O sea, todos ponemos el cierre de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, porque empezó un imparable proceso de globalización que llega hasta la actualidad. Por tanto, ya digo, 50 años después, ni América era la misma, ni Europa era la misma. América se europeizó y Europa se americanizó. El legado de Colón se ve en Latinoamérica de una manera crítica. Incluso algunos lo ven como un símbolo de explotación, opresión y colonización. ¿Qué opinión le merece? Cristóbal Colón es un icono cultural, forma parte del pueblo, ¿no? Y por tanto es un personaje tan potente, tan importante, que ha recibido todos los honores. Tiene un país, Colombia, que lleva su nombre, tiene universidades como la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, tiene calles, tiene estatuas y también tiene sus detractores, ¿no? Pero yo no le doy más importancia. Precisamente cuando un personaje es tan potente, pues da lugar, bueno, pues a que haya millones de personas, miles de personas que lo admiren y también miles de personas que lo odien, en este caso sobre todo por parte de grupos indigenistas que lo ven como un icono del imperialismo, ¿no? Y por tanto de la destrucción de las culturas aborígenes. If you're following in Columbus's footsteps in Seville, you can't miss this, a 45-meter high bronze sculpture officially called The Birth of a New Man.
In Sevilla, we find several monuments of Columbus, like this one, known as the Columbus Egg. Meanwhile, in some countries in Latin America and even in North America, in the US, many Columbus monuments have been removed. Let's see what people here think. Yo sí estoy de acuerdo en que derriben los muros de Cristóbal Colón, porque no estoy a favor de la colonización, de lo que hicieron los españoles cuando llegaron a América. No lo veo bien porque es la historia no se puede olvidar ni se puede tapar quitando monumentos. Y es lo que somos ahora, en nuestra diversidad, nuestros diferentes tipos de piel, de costumbres. Yo creo que de las figuras históricas, o sea, Colón no fue la mejor persona luego cuando estuvo allí, fue pues un poco esclavista y tal, pero al final la herencia cultural yo creo que es importante también. To learn more about Columbus, the navigator from Genova, Italy, I head to the Archivo General de Indias. It is the most important archive of Spanish colonial history. Both the documents preserved here and the building itself are UNESCO World Heritage Sites. Wow. Sí. Señora Esther, ¿qué documento tenemos acá? Es un documento que se conoce como las capitulaciones de Santa Fe. Está hecho en 1492, donde se llega a ese acuerdo en el que Colón va a ir a emprender un viaje, que nadie sabe muy bien a dónde, en nombre de la corona de Castilla. Es decir, que este es uno de los documentos que se hicieron antes de la primera expedición. Exactamente, de ahí su relevancia, pero también sus inconvenientes, porque podríamos decir que es un documento que los reyes dan y lo podríamos hoy calificar de un cheque en blanco, porque realmente no se sabía qué iba a pasar. Este aquí es una carta privada de Colón a su hijo. ¿Qué dice la carta? A su hijo le manda varias y en esta ocasión, que es de 1505, Cristóbal Colón le comenta a su hijo cómo está en contacto con otros dos personajes muy destacados. Uno es Diego Méndez y el otro Américo Vespucho. Y Américo Vespucho se instala aquí en Sevilla y se mete en todos los círculos de los mercaderes, de los navegantes, y tendrá mucha relación destacable con un organismo de la corona. Aquí vemos una de las firmas que utiliza Cristóbal Colón. The Americas were named after Americo Vespucci. Although Columbus was the first European to arrive in the Americas, it was Vespucci who realized these lands were not part of Asia. He also set out from Seville to discover what we know now as South America. Columbus and those who followed him were mainly interested in fame, as well as power, valuable spices, and gold. Columbus himself benefited little from his travels. He died in 1506, a year and a half after returning from his last trip. After his death, Columbus's remains continued traveling. Initially, they were preserved in Spain, then taken to the Dominican Republic and Cuba. In 1898, his final resting place was here, in the Cathedral of Sevilla. Like many buildings here in Seville, the cathedral reflects a mixture of cultures. It was built in the 15th century on the ruins of the Arab Mezquita Mayor from the 12th century. It's a UNESCO World Heritage Site. The sarcophagus of Columbus. For a long time, there was a controversy over whether the remains were really those of Columbus. It wasn't until 2006 that a DNA test confirmed it was him. And that's a wrap of Sevilla. Whether intentionally or not, Christopher Columbus's travels changed the world. What do you think about his legacy?